Ok, muchachos, entonces, vamos a continuar con lo que es del libro. Voy a compartirles acá el libro. Ok, chiquillos, entonces, bueno, lo que nos toca ver ahora se llama, bueno, son las partes del essay, o sea, las partes del ensayo. Entonces, súper importante saber cuáles son las partes de un ensayo y cuáles son los elementos, que es diferente. ¿Ok? Entonces, nosotros tendríamos parts of an essay, que sería la introducción, the introduction, the body, and the conclusion. Entonces sería la introducción que ustedes hacen, ¿verdad? Esto es más que todo como para la parte de desarrollo en caso que los pongan a escribir un texto. Sería la introducción, el cuerpo, o sea, los temas que ustedes van a desarrollar y la conclusión. Por eso siempre lo vemos como un sándwich, ¿verdad? La capita de arriba, ya la carnita, el tomatito y todo lo que le vamos a poner son nuestras ideas de desarrollo y la conclusión. Esos son parts of an essay. No se escucha. Partes. Creo que se le apagó el micrófono. Ok, vamos a ver qué pasa. Ay, yo pensé que era yo. Es que hay alguien que me está silenciando, chiquillos. No tienen por qué tocar aquí los silenciadores de los micrófonos. ¿Ok? Gracias. Vamos otra vez. Entonces, les estaba comentando que las partes del ensayo tienen introduction, body y conclusion. Entonces, la capita de arriba del sándwich sería la introducción. Toda la carnita, el tomatito y todo lo que le ponemos en medio es el cuerpo, el body, o sea, todas nuestras ideas, lo que vamos a desarrollar. Y luego la conclusión sería la parte de abajo, la tapita de abajo, que es como el final para el cierre. Y entonces les decía que es muy importante que tengan claro cuáles son parts of an essay y cuáles son los elementos, ¿verdad? Que es otra cosa diferente, para que no se enreden. ¿Ok? Entonces, ahí estamos hablando un poquito de esto. Luego nos hablan un poquito de los elementos. ¿Cuáles? Voy a explicarles los elementos aquí en este cuadrito que es como más clarito. Ok, elements. Entonces tenemos el primero que sería setting. ¿Qué es setting? Setting es cuando estamos hablando del lugar donde ocurre la historia. ¿Ok? Entonces si me dicen la montaña, la playa, no sé, el parque, ¿dónde está ese setting? Ay, perdí. ¿Ok? Eso se refiere a setting. ¿Dónde es? ¿Es en una casa? ¿Es en un carro? ¿Dónde es la historia? Characters. Los characters son los personajes. ¿Ok? Sean buenos o malos personajes. Characters. ¿Ok? Then we have conflict. Conflict, pues el conflicto, ¿verdad? Plot. Ya les voy a explicar las partes del plot. Pero el plot es como por decir un resumen de la historia. El plot es o sea, todas las partes de la historia al inicio, el desarrollo, el clímax de la historia, el desenlace. Todo eso es el plot. ¿Ok? Point of view es el punto de vista. Point of view. Punto de vista. ¿Ok? Then we have tone. El tone es el tono.
¿Ok? Entonces, porque siempre se enredan con el tone y el mood. Entonces, ¿a qué se refieren con el tone en sí? Se están refiriendo, chiquillos, por decir, al tono con el que yo siento que me están hablando cuando estoy leyendo. ¿Ok? Cuando uno lee, uno percibe tonos. Se percibe si el personaje está como enojado, entonces está gritando, o si es un tono más tranquilo, ¿verdad? Tone. Y el mood es cómo me hace sentir, cuál es la emoción que yo siento. Es un mood de romantic o es un mood suspense, no sé, es de suspenso. ¿Cómo es ese mood? ¿Cómo es que me hace sentir ese mood, esa emoción? ¿Ok? Entonces, estos son los elements of a story. Esos son los elementos de la historia, ¿verdad? En el examen puede ser que les pongan mencione dos elementos, o les ponen de repente el significado de cada elemento y ustedes tienen que poner, no sé, un marque con X y relacionarlo, o un pareo, ¿ok? Entonces es importante tener claro qué significa cada elemento y cuáles son, ¿right? Ok, ahora el plot, que era el que yo les decía, que es como un mini resumen de toda la historia, tiene otros elementos. Ok, entonces esto es como que de aquí sale esto. Ok. Tengan mucho cuidado de no enredarse con que, porque a veces les piden los elements y ponen estos. Y no, o sea, los elementos son estos. Ahora sí, si a ustedes les dicen cuáles son las partes del plot, which are the parts of the plot, ahí sí yo tendría que decir que el plot lleva una exposition, que es la exposición, que es cuando en la historia comienzan a presentar a todos los personajes, a exponer qué es lo que se está pasando, ¿verdad? O sea, exposición. Después de eso, se van para Raising Action, que es cuando ya entonces se empieza más o menos a ver cuáles son los conflictos que están teniendo, cuál es la situación difícil que están viviendo los personajes, ¿verdad? Hasta que se llega al clímax. Clímax va a ser ya el desorden, ya todo el problema grande, por decir. Ese es el clímax. Cuando ya el problema se hizo grandísimo, cuando ya, no sé, la muchacha no se casó con el muchacho, o cuando, no sé, lo que sea, el clímax, el problema grande. Después, ¿qué es lo que vemos? Un falling action, que es cuando no sé, de repente el muchacho fue a perseguir a la muchacha y decirle que no, que se casaran, que no sé, a convencerla. Ese es el falling action, que es cuando ya se empieza como a ver un poquito la luz, un poquito la solución. Y por último, resolution, que sería el final de la historia. Entonces al final de la historia se casaron y vivieron felices. No sé. ¿Ok? Entonces, resolution. Esas son las partes del plot. Esos no son los elements. ¿Ok? Son las partes del plot. Elements son los de setting, characters, conflicts, ¿verdad? Para que queden bien claritos. Is there any question? No sé si hay preguntas con respecto a esto.
¿no? Okidoki. Ok, chiquillos, entonces, bueno, realmente ese era el tema que tenía que enseñarles a ustedes hoy. Era nada más nos quedaba eso, ya lo demás es practice, ¿verdad? Dime. Profe, usted me lo podría repetir. Es que yo tuve un pequeño percance que es que no me abría la pantalla y hasta ahora pude ver. Sí, lo que estábamos diciendo es que los elementos de la historia son setting, characters, conflict, plot, point of view, tone y mood. ¿Ok? Elements. Y que el plot tiene estas características, que no se le enrede, ¿verdad? Entonces, exposition es la exposición de los personajes. Raising action es cuando se empiezan a ver los problemas. Clímax es cuando ya se vio el problema grandote. Falling action cuando empiezan a resolver los problemas. Y resolution cuando ya resolvieron todo. Eso era, básicamente. ¿Ok? Profe, una pregunta. Dime. Un ejemplo, a uno le ponen como una historia y uno tiene que decir cuál es cuál o algo así, un ejemplo. Puede ser. Okay. Realmente solo he visto esto en un examen, una vez, nada más. Y lo que preguntaron fue, pusieron esta imagen así y me parece que lo que había era, no sé si era como un pareo, un complete con un cuadro, pero tenían que poner como, ok, no, perdón, ya me acordé cómo era. Era un pareo, ok, y pusieron esta imagen así y era un pareo. De un lado estaba esta definición y al otro lado estaban las palabras. Y ustedes tenían que, bueno, los chicos tenían que hacer como un match, o sea, unirlos. Entonces, por ejemplo, ¿qué les recomendaría yo? Para exposition, apréndanse palabras claves como beginning, characters y cero. Igual si dice introduce, que es como iniciar, como presentar los personajes. Entonces ya ustedes saben que con estas palabras están hablando de exposition. Que cuando ustedes les digan characters y conflicts, ¿verdad? Algunos conflicts, ahí es raising action. Cuando ustedes les digan la más exciting, la parte más emocionante, ¿verdad? De toda la historia, ¿cuál es? El climax. Que no lo confundan con esta definición que dice conflictos, ¿verdad? Luego, events leading to the end of the story. Entonces, yo me aprendería events to the end. ¿Cuáles son los eventos que me quieren llevar al final? Y por último, end of the story. ¿Ok? Como que aprendas en palabritas claves, porque sí, como les digo, solo una vez había salido y la vez que salió fue así, como en un pareo. ¿Ok? Any other question? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ok. Good. Ok, entonces como les estaba diciendo, ese era el tema que teníamos para ya finalizar con la temática que tenemos para el examen, ¿verdad? Llegaría hasta la página 80 el examen, entonces, desde el inicio del libro hasta la página 80, eso es lo que sale en el examen, ¿ok?
para cuando estén preguntando eso, ¿verdad? Porque hay muchos que preguntan, profe, ¿qué sale en el examen? ¿Qué sale en el examen? De la página 1 al 80. ¿Ok? Eso es lo que sale. Ahora, yo hice como un tipo resumen, right? De los temas para que estemos todos sintonizados en qué es lo que va a salir. Entonces, mi idea sería como presentarlos, ¿verdad? Que como hacer una mini explicación de cada uno, right? Como rapidita. Y que ahí ustedes ya me digan si tienen alguna duda en algún tema, ¿verdad? Y demás. Y que quede claro el resumen, porque me parece que es un resumen que pueden utilizar para eso, para practicar para el examen, right? Que básicamente estamos a 15 días del examen. Entonces, para que ya vayan, ¿verdad? Preparándose, ya vayan haciendo sus horas de estudio bien organizaditas. Give me one second, denme un segundo para compartirles el resumen que tengo acá. Ok. Okidoki. So, guys, de un lado tenemos el nombre del tema y del otro lado es como palabras claves que me van a hacer recordar cuál era el tema, ¿verdad? Pero, como les digo, no pueden estudiar solo el resumen, o sea, jamás. Tienen que ir, repasar bien la materia, porque con solo este resumen no lo logran, ¿verdad? Ok, entonces tenemos que... El primer tema que vimos fue el tema de will, que sería, ¿cómo lo coloco yo? Coloco persona, luego coloco la palabra will, luego voy a colocar un verbo, ¿verdad? De la lista de verbos de la primera columna y el complemento, ¿ok? Luego coloco para los negativos, muy fácil, simplemente coloco persona, will not, más verbo más complemento, y para pregunta voy a decir will, persona, verbo, complemento. ¿Ok? Entonces, voy a hacerles aquí como, para que les quede como un tipo de ejemplo. Ok, entonces yo diría... he will play soccer. Así quedaría, ¿verdad? La segunda, ¿cómo quedaría? He will not play soccer. Y la última, ¿cómo quedaría? Agarro el will y lo paso para adelante. Will he play soccer? Signo de pregunta al final. ¿Ok? Y ese es el will. El will es súper fácil, no tiene mucho que... O sea, no hay mucho que hacer, es simplemente aprenderse la fórmula, ¿verdad? Persona, will, verbo, complemento. Persona, will not, verbo, complemento. Y para la pregunta paso el will para adelante. Any question with this topic? ¿No? ¿Está clarito este tema, chicos? Yes. Sí, pero Ok, genial. Vamos con el de reported speech. Recuerden que este es el del chisme y que es lo que tenemos que acordarnos cuando hablamos de reported speech, que siempre que tengamos que pasar la oración tenemos dos puntitos. Entonces, ¿qué significan estos dos puntitos? Significan said that.
Acuérdense que significan said that, que el verbo va a cambiar de primer columna a la segunda columna y que es un chisme. ¿Ok? Entonces, voy a ir buscando aquí como para ir dando de los mismos ejemplos de acá. Un segundo. Ok, entonces a ustedes les tienen como oración. Esta. Voy a ponerles como un ejemplo aquí. A ustedes les dan esto y aquí abajo, ¿verdad? Les pondrían una línea así grande para que ustedes la pasen a reported speech. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? Aquí va a decir reported. Entonces ahí ustedes van a decir John, ¿verdad? Vamos copiando todo como está arriba. John, aquí venían los puntos, perdón. Ahí, John, los dos puntos significan said that. Entonces, said that. ¿Y qué dijo John? Él dijo que él tenía el número. Entonces, yo diría, he said that. John dijo que él, y el verbo que está aquí, dice aquí, el verbo cambia de primer columna a segunda columna. Entonces yo voy a decir had. My number. ¿Ok? Recuerden que el reporte de speech es de mucha práctica, ¿ok? De mucha práctica. Pero igual, aunque ustedes vamos a ver, con que ustedes sepan que los dos puntos es said that y que el verbo cambia de primer columna a segunda columna, con eso ya se lo van a jugar súper bien y pienso que por ahí pueden sacar algunos puntillos. ¿Ok? Este tema, any other question, no sé, ¿está clarito o no? Yes. Okidoki. Vamos con el past perfect. Okay, guys. So, for past perfect, tenemos persona plus had plus verb plus complement. Tenemos la persona, luego vamos a colocar la palabra had, luego el verbo y luego el complemento. Recuerden que el verbo siempre en tercer columna. En el perfecto. Siempre los perfectos son los verbos de la tercera columna. Esos son los verbos perfectos, los que están en la tercera columna. ¿Ok? Entonces, igual, aquí todas son tercer columna. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué va a pasar cuando lo tengo que hacer negativo? Simplemente poner la palabra not. ¿Y qué va a pasar cuando es pregunta? Simplemente me traigo el had para adelante. ¿Ok? Entonces, ¿cómo quedaría? Ok. Quedaría así. Por ejemplo, you had bought, maybe. Usted había comprado. No sé, you had bought
usted había comprado muchas pizzas. ¿Ok? Si yo quiero hacer esto en negativo, aplico la regla, ¿verdad? Que sería you have not. Simplemente colocar aquí la palabra not. Y si voy a hacer una pregunta, es simplemente agarrar el have y ponerlo aquí adelante. Had you bought many pizzas? Y si una pregunta final, ¿verdad? Muy importante. That's the past perfect. Ese es todo el past perfect, chiquillos. No sé si tienen alguna duda en este tema. No, profe. ¿No bien? No, profe, todo bien. Ok, súper. Vamos con el siguiente. El siguiente tema sería el de WH, acuérdense que es nada más poner la WH adelante del o del primero cuando ustedes hacen la pregunta. O sea, quiere decir que cuando ustedes ya hicieron el cambio, cuando ustedes ya movieron el had para adelante, pueden poner cualquiera de las WH. When, why, where, who, ¿verdad? Cualquiera de esas WH las van a poner de primerísimas. Como está aquí, ¿verdad? Why had she eaten pizza? When will you come here? Okay? That's WH. Kidoki. Let's go to modals. Modals era muy fácil, chiquillos. Nada más que can es puedo, que could es podía. Traten de leer siempre la oración bien clarita y de ahí, pues de ahí responder a eso, ¿verdad? O sea, con el can o con el could. Vamos con los comparativos y los superlativos. Recordemos que el comparativo sería con er o more y que el superlativo es con est o must. Recuerden que en esta también yo tengo la palabra than y que en esta tengo la palabra de, ¿ok? Y que hay ciertas reglas que ustedes tienen que recordar, ¿verdad? Como cuando tengo consonante, vocal, consonante, ¿qué es lo que va a pasar? Tengo que poner consonante, vocal, consonante, consonante, o sea, duplicar la última letra. Tengo que duplicar la última letra. ¿Ok? Y comparativos también habíamos hablado que cuando yo tengo una Y, esta siempre va a ir con R. O sea, cuando yo tengo la palabra que termina con Y, aunque sea larga y todo, yo tengo que colocarla con LR. ¿Ok? Igual si ustedes van a hacerlo en el superlativo, ¿verdad? Si ustedes van a hacer un superlativo y hay una palabra que termina con Y, entonces ustedes le ponen ST. Ok, aquí también pasa todo esto. Ok. There you are. ST. Y otra cosa que tenían que recordar de los comparativos y superlativos es que hay unos que son irregulares. Por ejemplo, good, que se va a decir best, y bad, que se va a decir worst.
Y hay otros, ¿verdad? Que también tienen que aprenderse. Aquí en los comparativos, en los comparativos también hay irregulars. ¿Qué sería, por ejemplo, si yo tengo good, va a decir better? Y si tengo bad, va a ser worse. Ok, that's the word, worse. ¿Kidoki? Is there any question? ¿Hay alguna pregunta con comparativos y superlativos? Claramente, No, chiquillos, estos son los comparativos y estos son los superlativos. ¿Ok? Okidoki. Clarísimo este tema, entonces no hay dudas de ningún tipo en comparativo y superlativo. No, profe. Perfecto. profe. Vamos con el simple present. Recordemos que el simple present, chiquillos, tiene una parte que es del verb to be, que es esta, y tiene otra parte que es del simple present, de todos los otros verbos, ¿verdad? Entonces, voy. Un segundo, chiquillos. Ok, ahora sí. Ahí están viendo el Word, chiquillos, todavía. Sí, profe. Sí, ok. Ok, entonces, les decía que el simple present tiene el verb to be, ¿verdad? Que sería con is, are o am. Voy a explicarle aquí abajo primero. Entonces, recordemos que teníamos el verb to be con is, el are o el am, que cuando es negativo es simplemente poner la palabra not, y cuando es pregunta es poner el are primero, o el is, o el am. ¿Ok? Pero que si a ustedes en el paréntesis no les sale la palabra be, habíamos dicho que había que tratarlo de manera diferente, ¿verdad? ¿Qué sería poner la palabra doesn't o don't? Con she, he, it vamos a poner la palabra doesn't, y con you, we, they, I vamos a poner la palabra don't. ¿Ok? Entonces, eso sí es negativo. Si la oración es positiva, recordemos que si está con she, he o it, yo tengo que ponerle una S al verbo. ¿Ok? Si no está con she, he o it, no se pone nada, solamente se pone el verbo normal, como está en el paréntesis y ya. ¿Ok? Esta parte tienen que estar muy atentos, chiquillos. Si ustedes ven que está she, he, it, el verbo que está entre paréntesis tiene que llevar la S o la ES. ¿Ok? Si no, simplemente lo copian así como está en paréntesis y ya. ¿Ok? Y si es pregunta, recuerden que tiene que iniciar con dos o con do y ya luego persona verbo. ¿Verdad? Ay, ya, voy a hacerlo por acá. Ahí está. ¿Ok? No sé si hay dudas con el simple present. No, profe. Okidoki. Vamos al simple past. Ok, entonces el simple past va a ser súper fácil.
¿En qué sentido? Que es simplemente ponerlo en el pasado. Este no tiene tanta regla. Simplemente que si sale el verb to be, recordar que este iría con was y con were. Que si es negativo, simplemente se le pone el not. Y que si es pregunta, yo pongo el was primero y ya luego la persona. ¿Verdad? Y eso es solamente sin el paréntesis a ustedes les sale el verb to be, ¿verdad? Si no, o sea, si sale el simple past normal con cualquier otro verbo, es muy fácil. Recuerden que aquí van todos juntos. She, he, you, they, I. El que sea, se va a trabajar siempre igual. ¿En qué sentido? Que si es negativo, tengo que usar didn't y el verbo en primer columna, porque recuerden que didn't ya está en pasado. Como didn't ya está en pasado, yo no puedo tener otro verbo en pasado a la par. Tiene que ser verbo otra vez como está en el paréntesis, en la primera columna. Y si es una oración positiva, simplemente pongo el verbo en la segunda columna. ¿Ok? Simple past, segunda columna. Si el verbo está en primer columna, en pregunta, yo tengo que colocar el did y el verbo en primer columna. ¿Ok? Siempre es así. Did, verbo en primer columna. ¿Ok? Para el simple past. Okidoki. Any question with that? ¿Dudas con ese tema del simple past? No, profe. ¿No? ¿Está claro? Ok. Oh my God, chiquillos, son bastantes temas. Vamos con esto. Nos quedan solamente 4 temas. Entonces, conditionals. Nos sale el tercer condicional y el segundo condicional. Entonces, igual, es un estilo de fórmula, digamos, que tendríamos que aprendernos. Entonces, ¿qué tendríamos? Acuérdense que hay dos partes de la oración, o como dos oracioncitas pegadas por una coma. Una de las oraciones va a tener la palabra if, la otra no va a tener la palabra if. ¿Ok? Entonces, la parte de la oración que tiene la palabra if, yo voy a ponerle, cuando es tercer condicional, ¿verdad? El tercero, yo voy a poner la palabra had siempre. ¿Ok? O si tengo que identificarla, busco dónde está el had. ¿Ok? Entonces, had y el verbo en tercer columna porque es el tercer condicional. ¿Ok? Tercer condicional, tercer columna. ¿Kidoki? Muy bien. Después de la coma, ¿qué va a haber? Súper clave. La palabra would have. ¿Ok? Would have y verbo en tercer columna, ¿verdad? Pero esa palabra would have y el had son palabras claves, ¿ok? Que ustedes los van a ayudar a identificar, que es tercer condicional y cuál es la que va a un lado y cuál es la que va al otro. Porque a veces les ponen, chiquillos, a un lado el if, digamos, completito, y ustedes tienen que completar el otro lado, ¿ok? Entonces ya con eso ustedes se pueden guiar un poquito. Y si fuera el segundo condicional, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a tener la palabra if, ¿verdad? En un lado de la oración. A ese lado va a ser súper simple, simplemente voy a usar un verbo en pasado. O sea, verbo, voy a ponerle segunda columna para que se pueda. Ok, verbo en segunda columna. ¿Por qué segunda columna? Porque es el segundo condicional. Ok. Y al otro lado de la oración voy a tener la palabra would
y el verbo va a estar normal, ¿ok? En primer columna. El verbo no tengo que hacerle nada. Si me lo pone en el paréntesis, yo simplemente lo vuelvo a copiar como están en paréntesis, ¿ok? Porque recuerden que todos los verbos que a ustedes les ponen en paréntesis son verbos que están en primer columna, ¿ok? Son verbos que ya están en primer columna, que están en su forma base, ¿ok? Any questions with conditionals? ¿Tienen alguna pregunta con los condicionales? ¿No? Okidoki. Vamos entonces al siguiente tema. El siguiente tema, chiquillos, serían los determiners. Ay, no le puse título aquí. Ok. Tienen que revisarlo, ¿verdad? Bien en el libro ustedes ya a profundidad, porque acuérdense que estas eran nada más palabras que teníamos que aprendernos, que eran las que determinaban la intención, ¿verdad? Estos son no. Sí, los determiners. Eran los que determinaban la intención en la oración. Entonces, vamos a ver, yo tenía ahí la palabra como esas que yo puse, all, que significaba todo, every, que significaba, ¿verdad?, cada, both, que significaba ambos, either, que era como cualquiera, y neither, que significaba como ni este ni el otro, ninguna, ¿ok? Ese era aprenderse nada más el significado, ¿verdad? Y saberlo usar en las, ¿cómo se llama? En las oraciones, ¿ok? Vimos también lo que fue los linking words, que eran los de la página 66. Acuérdense que eran palabritas que me iban a ayudar como a escribir en los textos, en los párrafos, como que yo dijera primero, segundo, consecuentemente, por ejemplo, pero, sin embargo, todas esas palabras en la página 66, por eso se las puse ahí. Y por último tenemos el tema que vimos hoy, que serían los elements. ¿Ok? Elements and parts of the story. Recuerden que no es lo mismo elements que las partes. Las partes, introducción, desarrollo y conclusión. O sea, introduction, body and conclusion. Okidoki. Okay, is there any question here? No? Okay, guys, so look, these are the topics you have to study for the exam. O sea, son los temas que ustedes tienen que estudiar para el examen. Son todos estos temas, por eso les digo, vayamos estudiando desde ya, porque sí son bastantes, vean, bastantes temas. Normalmente entra como 4 preguntas, 4 de cada una, normalmente. Pero de ahí entran, entonces tenemos que saber cómo manejarlas bien. Para esto, ¿cómo se puede lograr? Con práctica, que ustedes practiquen y que vayan surgiendo las dudas, ¿verdad? Que ustedes tengan del tema. Mi idea, mi propuesta para hoy sería que realicemos práctica. Entonces vamos a movernos a esa parte.